Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. Lo necesito en Internet. Una sección del canal de Science en el cual esta sección está destinada a hacer un stream en la plataforma de Twitch, stream que se graba y que se publica en el canal de Science, como apareció en pantalla ahorita, Science, sin editar sin una edición, simplemente así como se publicó, así como se creó en Twitch, así se publica en YouTube. Bueno, ¿qué nos trae aquí? Esta sección es destinada a hacer un stream, tomarme un cafecito que lo tengo aquí a la derecha y mientras tanto desarrollar o hablar sobre un tema en particular que se haya encontrado en noticias de los periódicos o en las plataformas digitales, ya sea en diferentes redes sociales, que haya una polémica alrededor de un tema que me interese, pues hablo de ese tema. El fin de semana salió en el periódico El Tiempo. Yo tengo el periódico El Tiempo los días sábado, domingo y lunes. Y creo que fue el sábado, creo que fue el domingo, que salió una noticia de los gestores de paz. Para las personas que no saben qué es un gestor de paz, eh, yo no tengo mucho conocimiento al respecto de qué, o sea, a qué se le denomina un gestor de paz, pero alrededor de ese, ese concepto o alrededor de ese nombre se camufla. eh, sé que las intenciones del gobierno quizás son buenas al nombrar a gestores de paz, buscar personas que sean eso, gestores de paz. Sin embargo, las personas que están calificando como esto, como gestores de paz, fueron personas que tuvieron una participación bastante grande en el conflicto armado en los años 90, que fueron extraditados y que tenían una etiqueta anterior a ser gestor de paz como paramilitar. ¿Qué pasa? Que se nombró a Mancuso como gestor de paz y después se nombraron a otros líderes de paramilitares como gestores de paz. Alrededor de todo este tema hay algo que no me agrada demasiado, ¿sí? O sea, hay algo que me genera malestar y es como a una persona que fue un líder de grupos paramilitares se le pone ahora una etiqueta como gestor de paz. Sé que la intención de alguna manera del gobierno o de la intención de los gobiernos, no sé cómo sea en los próximos gobiernos, pero sé que la intención del gobierno de alguna manera es hacer que los paramilitares, los ex paramilitares, los líderes ex paramilitares, contribuyan de alguna manera a reparar o a buscar de alguna manera servir a la sociedad que en algún momento de su historia violentaron. Pero llamarlos gestores de paz me parece que es un nombre que no se ajusta a la realidad. Es como, o sea, que no se ajusta a la verdad, ¿sí? Ellos, claro, ellos deben participar de manera activa en la reparación y en buscar eh,
buscar, buscar de alguna manera contar toda la verdad, reparar a las víctimas, trabajar con las víctimas, dar a conocer aquellas cosas que saben, pero ponerles la etiqueta de gestor de paz me parece muy mal, ¿sí? Como, no sé, un ejemplo así que me parezca a mí absurdo que a un violador de niños le pongan la etiqueta de cuidador de niños, ¿sí? O sea, en un programa para que él repare de alguna manera a las víctimas. No se ajusta, o sea, no queda bien el nombre, ¿sí? Más allá del nombre, yo considero que esto tiene también una connotación simbólica y más allá del nombre, pues es una revictimización con las víctimas, ¿sí? O sea, ¿cómo se va a nombrar a personas que fueron líderes de grupos paramilitares como gestores ahora de paz? ¿Sí? Entiendo, vuelvo y repito, entiendo las intenciones de alguna manera del gobierno de hacer que los líderes paramilitares reparen o busquen participar de manera activa eh, en sanar de alguna manera las heridas que provocaron cuando fueron jefes paramilitares, pero no los llamen gestores de paz, ¿sí? Y no les den, o sea, es como, sí, o sea, incluso ellos deberían pagar, ah, siempre que me pongo a grabar aparece, bueno, parece alguien me escribe y me interrumpe. Bueno, voy a escribir solo un mensaje y ellos deberían pagar de una manera mucho más estricta por aquellas cosas que realizaron, ¿sí? O sea, eh, sé que los acuerdos de paz, y aquí vamos a hablar de otros actores sociales involucrados en el conflicto armado de años, pero así como hay gente que critica de alguna manera que se le haya dado una participación a ex integrantes de las antiguas FARC en el Congreso y que no se le haya dado no se le haya dado un castigo ejemplar a los actos que cometieron en el conflicto, eh, también pasa exactamente con los paramilitares, ¿sí? O sea, claro, los paramilitares cumplieron una condena eh, afuera, fueron extraditados, cumplieron una condena en el exterior y algunos se devolvieron a Colombia y ahora están en la categoría de gestores de paz. Mm. Creo que o sea, no digo como ahora hay que
hacer que que los guerrilleros o los paramilitares cumplan condenas de cárcel porque la cárcel no tiene, o sea, no es un castigo para mí ejemplar de alguna manera, ¿sí? Entiendo la importancia también de hacer que ellos participen en política y no participen tanto en un conflicto armado, es decir, o sea, darles se me fue la palabra, darles una identidad política de alguna manera, que puedan crear un partido político y que puedan participar en política, es mucho mejor que estar asesinando y matando y estar en el monte violentando a otros, ¿no? O sea, me parece que es bueno, ¿sí? Pero nadie se ha puesto a llamar a las antiguas FARC o a la guerrilla que se desmovilizó como gestores de paz o, o no sé, un nombre que no concuerda la verdad, ¿sí? Incluso al principio se llamaron de la misma manera, FARC, el partido Fuerza, bueno, no recuerdo cuál era, finalmente se llamaron comunes, ¿sí? Eh, y bueno, sí, o sea, de alguna manera están participando en política, ya casi se les va a acabar el periodo de tiempo que, ya casi se les va a acabar el periodo de tiempo, sí, ya después tienen que ser por elección popular, ahí habría que ver, o sea, quién vota por ellos. Yo no votaría por ellos, sí, pero me parece importante que tengan la opción de estar en política. Eh, la cuestión de los gestores de paz es que es un golpe duro a las víctimas, sí, o sea, como una persona que asesinó, como una persona que dio órdenes de asesinar a otros, que lideró a personas para asesinar a gente. Incluso hay un caso muy polémico de una persona, de un ex jefe paramilitar, que dentro de la cárcel eh, mandó a que se le llevaran menores de edad para violarlas, ¿sí? Y como esta persona, un violador o sea, como una persona que sigue infringiendo la ley, ahora va a pasar a llamarse gestor de paz. Sí, o sea, eh, no estoy de acuerdo con esa política, sí. Creo que es una iniciativa de este gobierno. eh, no me parece que sea adecuado el nombre, no me parece que sea adecuados las funciones que deberían ejercer estos supuestos gestores de paz cuando hay mucho que tienen que aportar a la verdad del conflicto, cuando hay mucho que tienen que reparar a las víctimas y la manera no es nombrarlos como gestores de paz. Eh, pero claro, o sea, vuelvo y repito, creo que lo he repetido varias veces. Entiendo la intención de alguna manera de hacer que estas personas, estos líderes paramilitares, participen de manera activa en la reparación a las víctimas, pero no es el nombre adecuado y no son las funciones adecuadas que deberían tener estos gestores de paz, cuando tienen un pasado lleno de sangre, cuando tienen un pasado violento, cuando
no han hecho en realidad una reparación a las víctimas. Por ejemplo, este tipo que está siendo acusado de seguir infringiendo la ley en la cárcel, violando a menores de edad. Sí, o sea, no tiene sentido, sí, no tiene sentido, sí, o sea, es un irrespeto con la población. Pero, vuelvo y repito, entiendo la necesidad de cambiar de alguna manera los términos y empezar a hablar de términos de paz, sí, empezar, o sea, desde que se firmaron, desde que se firmó el acuerdo de desmovilización tanto con las FARC como con los paramilitares, se tenía que cambiar de alguna manera el chip y empezar a hablar de, hey, empecemos a hablar en términos de paz, pero sin olvidarnos quiénes fueron los victimarios del conflicto armado, sin olvidarnos de cuáles fueron las, las atrocidades que de alguna manera cometieron. Sí, de alguna manera los colombianos hicimos un borrón y cuenta nueva, listo. No van a ser juzgados por por la, por la justicia ordinaria, sino que se les va a crear un tribunal de justicia y bueno, se van a hacer algunos arreglos, van a pagar los, los, los máximos responsables y bueno, sí, o sea, entiendo toda la necesidad de brindarles algunas garantías a estos exguerrilleros y a estos exparamilitares, pero no es la manera, sí, o sea, no es la manera tampoco de mostrarlos ahora como gestores de paz o como personas, o sea, me parece que el término es nefasto, sí, que el término eh, es horrible, sí. Por ejemplo, esa, esa participación de alguna manera en medios de comunicación, donde se ve al presidente Gustavo Petro compartiendo sombrero con Mancuso y todo eso, está llena de significados. Para mí está lleno de significados, ¿no? Gustavo Petro tiene su pasado de alguna manera guerrillero y Mancuso tiene su pasado paramilitar, ¿sí? De alguna manera fueron fueron en algún momento enemigos. Y ahorita uno de ellos es presidente y ahorita el otro es gestor de paz. Pero no por ser presidente vamos a eliminar del todo el pasado que Gustavo Petro tiene como exintegrante del M-19, porque pues el M-19 cometió diferentes actos violentos contra la población civil y igual tampoco por ser gestor de paz se va a olvidar el pasado de Mancuso, ¿sí? O sea, ambos fueron, eh, perdón, ambos fueron personas violentas que atentaron que participaron en el conflicto armado. Sí, o sea, y claro, da la sensación en cierto sentido de que no importa qué tan macabro o qué tan, tan monstruo pueda llegar a ser uno, finalmente va a tener la opción de que en unos años no se le juzgue por nada y se le dé una etiqueta de, de gestor de paz. Sí, o sea, eh,
Carajo, los paramilitares fueron desastrosos. Los paramilitares hicieron muchas masacres, torturaron a mucha gente, asesinaron a mundanal de personas. Incluso ahorita todavía hay grupos de paramilitares en el país. ¿Y cómo es posible que 20 años después después de que se no sé, de 9, 10 años, o 20 años, o 15 años, bueno, los años que sean, después de que se desmovilizan, cumplen una condena en la cárcel y salen como si nada, ¿sí? O sea, como si nada hubiera pasado. Eh, Carajo, las víctimas siguen siendo víctimas y siguen estando ahí eh, reclamando un poco de justicia. Y lo que hacen los líderes políticos de ahora es darle la espalda a las víctimas y darle protagonismo a los victimarios. Sí, entonces ahora las personas, las personas realmente importantes son los gestores de paz y son los ex jefes paramilitares restregándole a las víctimas restregándole a las víctimas que hicieron todo lo que hicieron y que no se les condenó plenamente. Sí, o sea, ¿de qué sirvieron los años de cárcel? Esos años de cárcel no van a contribuir de alguna manera a recuperar a las personas asesinadas en el conflicto armado, pero se les premia con ser un gestor de paz y aparecer en todos los medios de comunicación, en todas las cámaras, compartiendo sombreros con el presidente y demás, y las víctimas tener que ver que ahora no se le puede llamar ex paramilitar, asesino, eh, violador, ¿sí? Sino que se le tiene que llamar gestor de paz, ¿sí? A un personaje nefasto, un personaje que cometió una serie de atrocidades contra la población civil, ¿sí? Contra la gente del común, ¿sí? O sea, eh, y se le sigue dando protagonismo a esos, pero el protagonismo de las víctimas no, las víctimas siguen siendo víctimas y siguen sin un reconocimiento ni político, ni social, ni nada, ¿sí? Pero a los violentos, a los líderes, a los jefes que lideraron la violencia durante tantos años, sí se les premia con ser gestores de paz. O sea, no estoy de acuerdo, sí, o sea, no estoy de acuerdo, pero entiendo que las intenciones, entre comillas, son buenas, pero lo que se está observando es que se está premiando al violento. Sí, eso es lo que se está observando. Eh, claro, yo quisiera que esto no tuviera gran alcance en medios de comunicación, o sea, lo que estoy diciendo, porque pues esos violentos seguirán siendo violentos, ¿no? Y entonces de alguna manera sentirán que están siendo atacados, que están siendo criticados y pues pueden cometer cualquier atrocidad que han cometido durante años, ¿sí? Eh, Porque pues un violento, sí, por más terapia, por más lo que sea que se le practique al violento, el violento seguirá siendo violento, sí. Eh, y bueno, sí, o sea, me parece tenaz, sí, o sea, tenaz, tenaz esa vaina de los gestores de paz. Eh,
No, no estoy de acuerdo. Sí, o sea, no estoy de acuerdo. Así como hay gente que no está de acuerdo con la participación política de las FARC, yo no estoy de acuerdo con los gestores de paz de paramilitares. Sí, o sea, pero entiendo, vuelvo y repito, sé que lo he dicho varias veces, pero vuelvo y repito, entiendo las intenciones de los gobiernos de darles un papel protagónico de alguna manera dentro de la búsqueda de reparación hacia las víctimas, dentro de la búsqueda de la participación en la política, lo que pasó con el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno y bueno, el proceso de paz. Entiendo todas esas intenciones de, de, de darles participación política, de que dejen de a un lado las armas y que puedan utilizar la palabra para defenderse. Eh, entiendo que no paguen el soldado raso, sino que paguen los máximos responsables, pero alrededor de ese tema hay hay cosas que han pasado sobre los máximos responsables, que incluso se está bajando la cadena de mando y se está condenando a personas, a personas con cargos menos altos. O sea, es complicado, sí, es complicado el tema. Eh, Vamos a ver en qué termina esto de los gestores de paz. Sí, cuánto estos gestores de paz llegan a decir sobre su participación en el conflicto armado, si como gestores de paz contribuyen a la verdad, contribuyen a dar nombres de las personas que por lo general pasan de agache y pasan del anonimato, de empresarios, de terratenientes, de personas con poder que usaron los servicios de los grupos paramilitares para tener beneficios, ¿no? El despojo de tierras. Sí. Ay, el despojo de tierras, bueno, la desaparición forzada de personas, el desplazamiento, las masacres. Vamos a ver cuánto aportan estos gestores de paz a la verdad del conflicto, porque claro, en el conflicto armado colombiano no solo están las guerrillas, no solo están los paramilitares, no solo están las fuerzas públicas, sino que también hay empresarios multinacionales, hay otros actores sociales involucrados en el conflicto de los cuales no se habla demasiado o no se les ha condenado tampoco, ¿no? También hay que ver que todas estas alianzas de multinacionales con grupos paramilitares no han tenido una condena ejemplar aquí en Colombia. Sí, la justicia en Colombia llega tarde o no llega y pues lastimosamente estos responsables que siempre están en el anonimato y que también son personas supremamente peligrosas por estar en el anonimato y por seguir participando con los grupos armados, eh, también son peligrosos. Por eso digo, ojalá no se haga tan popular este video que termine siendo tendencia y alguien diga, ah, este man, tin, hasta luego.
tenga que despedirme de la vida próximamente, ¿no? Eh, Porque esa es la manera de operar de estos actores sociales implicados en el conflicto, ¿no? O sea, todavía si bien se logró sentar en la mesa a un grupo y desmovilizar a un grupo o a dos grupos, porque los paramilitares también se desmovilizaron en su debido momento, algunas personas de grupos paramilitares, no todos, eh, si bien se logró que se sentaran y que empezaran a utilizar el diálogo para resolver los conflictos, no todos utilizan el diálogo para solucionar eh, los conflictos, ¿no? No todos son igual de tolerantes. Entonces, bueno, lastimosamente así es la política, así es el mundo, así es el país, pero creo que todavía falta mucho para contribuir a la verdad del conflicto armado que se vivió durante tanto tiempo, casi un siglo de existencia de este conflicto armado, el actual, el que conocemos, eh, y pues la participación de todos estos grupos, ¿no? Entonces, pues creo que el nombre ya para finalizar no es el adecuado para referirse a un grupo armado, a un victimario como fueron los grupos paramilitares. No es el adecuado ponerle un gestor de paz a alguien que fue un violador de niñas, a alguien que fue un asesino, a alguien que fue o sea, un líder que ordenó diferentes masacres en diferentes lugares del país. No es igual, por ejemplo, con lo que pasa con las fuerzas militares en Colombia, ¿sí? Por más que sean fuerzas militares, por más que sean las fuerzas armadas del país, también tienen su participación como tal y no por eso se va a olvidar tan fácilmente la participación que tuvieron estos y tuvieron los grupos paramilitares y que atentaron contra las poblaciones civiles, eh, contra los más vulnerables. Entonces, no es el nombre adecuado. eh, Entiendo la importancia, por última vez lo repito, entiendo la importancia de hacerlos partícipes activos de generar acciones que vengan o que sean acordes a la paz del país, pero el nombre no es el adecuado, ¿sí? El nombre es una causa más de revictimización a las víctimas y es una causa más para que las víctimas en realidad sientan que no están siendo reparados de manera correcta y que se esté premiando a los asesinos, a los jefes paramilitares por haber sido jefes paramilitares y ahora con la etiqueta de gestor de paz. Entonces, quería hablar al respecto, quería expresar mi opinión y pues esa es con respecto a lo que son los gestores de paz. No sé, por mi parte no es nada más. Muchísimas gracias por ver esto. Si en algún momento de sus vidas llegaron a este canal, nos vemos pronto.